Bueno, buenas tardes acá a todos y todas, compañeros en las Américas, ya es de noche en Europa y África y medianoche y ya viernes en el Pacífico. Así que estamos acá iniciando la videoconferencia ya número 50, que como la venimos haciendo cada mes, es el encuentro con los autores de este mes del número 324 de mayo de 2025. Hoy tenemos varios expositores que van a tratar de diversos temas, como es la costumbre que tenemos ya desde hace ya más de 4 años. Y bueno, nosotros siempre trabajamos y comentamos dos aspectos centrales que hacemos desde todo el equipo acá de edición. Uno es todo el trabajo de recepción, revisión, intercambio, correcciones con los autores, luego todo el apoyo que recibimos de los revisores externos que promueven, de esa manera promovemos que los artículos tengan la mayor calidad posible. Y finalmente el proceso de edición final y publicación, que es lo que ustedes terminan viendo como lectores, y bueno, la parte de revisión, que es la que atraviesan todos los autores. Y por otro lado, el aspecto más visible que este mes, que es la tapa y la nota de editorial, que este mes la dedicamos al Papa Francisco. Yo diría por dos motivos. Uno, bueno, que yo creo que debe haber sido el primer papa futbolero de la historia de los 2000 años, historia de la iglesia, de los más de 2000 años. También el primer papa fuera de Europa o el norte de África, o sea, primer papa latinoamericano, americano. Y por otro lado, todos los fenómenos que todos vimos, de transformaciones dentro de lo que es una institución milenaria, que si bien es una institución sumamente conservadora, evidentemente hay matices y Francisco representó quizás los sectores que podríamos llamar más progresistas dentro, obviamente, de ese contexto tan particular. En ese momento acababa de morir Francisco, eh, y justamente con ayuda ahí de la inteligencia artificial pudimos concretar una imagen que entiendo representa ese vínculo que él tenía con el fútbol, ese vínculo muy estrecho que él tenía. Recordemos que, entre otras cosas, él rezaba con los jugadores de San Lorenzo cuando era Jorge Bergoglio, previo a los partidos, no en todas las temporadas, pero en algunos momentos ingresaba al vestuario minutos antes de los partidos. Y bueno, con esa imagen pudimos representar ese vínculo intenso del Papa con el fútbol. Eh, Así que bueno, eso fue la presentación, la, la pantalla principal de la revista, aunque bueno, en general el acceso a la revista se da por cualquiera de sus contenidos, cualquiera de sus trabajos. Eh, Así que bueno, ahora vamos a iniciar la presentación de los expositores. Vamos a iniciar con el trabajo de Chester Rodolfo Urbina Gaitán. El título de su trabajo es Levantamiento de pesas y físico-culturismo en Costa Rica. Es máster en Ciencias Sociales y por la Universidad Estatal de Educación a Distancia de la UNED. Adelante, Chester. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Tengo el agrado de presentar el resumen de mi artículo titulado Levantamiento de pesas 1912-1954
y fisicoculturismo 1953-1979 en Costa Rica. La metodología empleada para realizar este registro histórico etnográfico como investigación cualitativa se sustenta en la revisión de la prensa comercial, donde se reúne la información pertinente e imágenes que ilustren lo narrado. El objetivo de este artículo es describir los orígenes de ambas disciplinas en Costa Rica, su promoción privada y la posición estatal en torno a su fomento desde la primera noticia de su práctica. A un nivel general, se puede decir que el levantamiento de pesas llegó a Costa Rica como producto de la vinculación que hizo el café con el sistema económico mundial. En 1912, don Antonio Fournier brinda las primeras exhibiciones. En 1940 vuelven a tener noticias de la práctica de este deporte, que es practicado por los entusiastas en San José principalmente. En 1951 se crea la Federación de Levantamiento de Pesas. 3 años después es notorio el interés de clubes, gimnasios y colegios de secundaria de la capital por este deporte. Sin embargo, la Federación Costarricense de Levantamiento de Pesas entró en un periodo de decadencia, perdiendo protagonismo en la organización de campeonatos. Eso se explica por la nula ayuda estatal. Con respecto al origen del fisicoculturismo, se sabe que surge en 1959 de la mano de la federación antes citada. Desde sus inicios se evidencia que este deporte estaba en un menor desarrollo con respecto a los otros países de Centroamérica. Recibió un nulo apoyo estatal, por lo que sus entusiastas promovían competencias que se alojaron en el ámbito capitalino, principalmente la poca y pobre participación de levantadores y fisicoculturistas costarricenses en competencias internacionales permite apuntar que estos deportes tenían un desarrollo rudimentario y con poca modernización deportiva. A un nivel general, la investigación realizada comparte con su homóloga brasileña la escasez de información en las fuentes hemerográficas. Esto se debe a que el fútbol era el deporte al que se le brinda más publicidad, debido a que se le hace ver como parte fundamental en la conformación de la comunidad nacional costarricense y en el consumo de ciertos productos. Muchas gracias. Bueno, gracias Chester. Amplió el currículum que tiene Chester, que además tiene una maestría en Ciencias Sociales, otra en Sociología por la Universidad de Costa Rica, es docente en la Universidad Estatal a Distancia y en 2020 obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Costa Rica, Aquileo J. Echeverría, en el área de ensayo. Cuenta con el Premio UNA y el de Universitario Distinguido de la UNED. Vamos ahora sí al trabajo de Daniele, que dijimos que es actualmente maestranda en Educação pela Universidad Estácio de Sá de Río de Janeiro. Ahora sí, adelante con el trabajo de Daniele. O artigo publicado, na verdade, foi um ensaio que buscou discutir a relação entre a teoria das representações sociais com a educação especial, tendo como pano de fundo o atendimento colaborativo. A discussão se amparou nas minhas experiências profissionais, como professora de sala de recursos multifuncionais na modalidade Educação Especial em escolas estaduais do Estado do Espírito Santo no Brasil, e como técnica pedagógica que presta assessoramento e formação para professores de atendimento educacional especializado, cargo que ocupo atualmente. Também levo em consideração a revisão de fontes bibliográficas que tratam da teoria das representações sociais, principalmente dos teóricos de referência, como Moscovici e Jodelet, além de publicações recentes sobre a educação especial no Brasil. As construções teóricas que desenvolvi sobre a teoria das representações sociais
fruto de disciplina do programa de pós-graduação em educação da Universidade Estácio de Sá e tem ligação como objeto de pesquisa da minha dissertação. E o atendimento colaborativo é um trabalho em parceria entre os professores regentes de disciplinas e professores do AEE, que juntos irão adaptar atividades para os estudantes da educação especial. Este trabalho é uma estratégia de incluir não só os alunos de educação especial, mas também os alunos com dificuldades em aprendizagem. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro próximo expositor, es el doctor Nilo Terras Arias Neto. El título de su artículo es Violencia, Esporte, Saúde, un estudio de revisado. Nilo es doctor en salud de la crianza, adolescente da mulher, por el Instituto Fernández Figueira, Fundación Osvaldo Cruz, en Brasil. Así que adelante con el trabajo de Nilo. Então, meus amigos, o artigo Violência, Esporte e Saúde objetivou compreender, dentro do universo esportivo, os impactos que a violência produz, tentando, ao mesmo tempo, identificar os principais tipos de violência que ocorrem nesse ambiente e também as estratégias de enfrentamento. O que ficou claro com essa pesquisa, o que ficou evidente, é que, apesar do esporte ser uma ferramenta de transformação social poderosa, apesar do ambiente esportivo ser um ambiente de distração, de entretenimento, de promoção de saúde, também é um ambiente de produção de doença. E algumas violências, como a violência estrutural, a violência simbólica, né, a violência física, a violência psicológica, estão ganhando a mídia a partir de alguns casos simbólicos e icônicos. O caso da Simone Biles talvez seja o mais importante de todos, mas são muitas as questões de violência que foram identificadas nessa pesquisa, e eu acho que vale a pena dar uma lida para poder compreender de forma mais aprofundada esse universo que a gente tem visto sendo associado à produção de saúde, à promoção de saúde. E, de fato, contudo, não é só isso. Existe mais coisa aí e o artigo revela para nós um pouco dessa outra face do ambiente esportivo, a face da produção de doença, a face das violências. Bueno, recomendamos calurosamente leer, bueno, el artículo de Nilo y también el resto de los artículos. En el artículo de Nilo van a encontrar un trabajo muy completo, muy sofisticado, con una cantidad llamativa de referencias sobre este tema de la violencia en el deporte. Vamos a pasar a nuestro próximo expositor, es Franco Guillermo Melgarejo Ventosilla. El título de su artículo es El pensamiento táctico en la enseñanza de la lucha olímpica. Franco es entrenador federado de lucha olímpica de la selección regional de Junín, es ex deportista calificado de la Federación Peruana de Lucha Amateur, docente de la carrera de Educación Física y Psicomotricidad en la Universidad Central del Centro del Perú. Él está comunicado directamente desde Huancayo, Perú. Así que te damos la bienvenida, Franco, y adelante con tu exposición. Gracias, Tulio. ¿Se me escucha? Perfectamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la lucha olímpica es un deporte de contacto que consiste en derribar y someter al adversario sin hacer uso de golpes y trae consigo un gran repertorio de técnicas a las que el luchador puede recurrir en un determinado momento del combate. Por lo general, consideran este deporte predominantemente táctico, ¿no? Entonces, suelen usar metodologías de enseñanzas tradicionales, basando los entrenamientos en etapas de iniciación, ojo,
en repeticiones de la técnica sin un sentido táctico, creyendo pues que el luchador debe primero poseer un gran dominio técnico para recién tener un aprendizaje táctico, ¿no? Entonces dejan de lado mecanismos de percepción y de toma de decisiones. A pesar que, digamos, las características físicas y las destrezas técnicas del luchador son importantes, estas quedan siempre subordinadas a su capacidad de decidir, a la acción técnica correcta y en el momento preciso. Considerando que en este deporte, claro, hay muchas situaciones y contextos de alta complejidad e incertidumbre, ¿no? Pero bien, ¿qué es entonces el pensamiento táctico? El pensamiento táctico nos estamos refiriendo, no nos referimos, mejor dicho, a lo que es táctica deportiva o plantear un combate estratégicamente. Nos referimos a un proceso cognitivo que le permite al participante percibir y tomar decisiones óptimas de acuerdo a las situaciones y el contexto que se presente en el combate, ¿no? Consiguiendo con diferentes autores en mi artículo, como Armando Naya y López Ross, pues el pensamiento táctico se basa en 4 saberes. Conocimiento procedimental, que se refiere a saber cómo el participante resuelve una situación determinada del combate. Conocimiento declarativo, se refiere a el saber qué, ¿no? Se trata cuando el participante pues, puede explicar de forma oral o escrita las situaciones o conceptos del combate. Tenemos el tercero, que es conocimiento condicional, que permite saber el cómo y cuándo realizar una acción en una situación determinada, haciendo uso del conocimiento declarativo y procedimental. Luego tenemos el metaconocimiento, que es la capacidad de reflexionar su propia práctica, reconocer errores, qué cosa hay que mejorar, desarrollar habilidades de autoevaluación y ser consciente del autoaprendizaje continuo, ¿no? Ahora, ¿por qué es relevante el pensamiento táctico en la enseñanza de lucha olímpica? Antes quiero aclarar que el pensamiento táctico no está reñido con el aprendizaje correcto de las ejecuciones técnicas. El desarrollar el pensamiento táctico se complementa y enriquece la ejecución técnica. Esto nos permite entender la dinámica del combate, tomar decisiones adecuadas, como también anticiparse a las situaciones, desarrollando autonomía del participante. También nos permite improvisar en la solución de algún problema de forma inesperada, con rapidez y eficacia, ¿no? Conceptos como saber ubicarse en la colchoneta, conocer el reglamento interno, cuáles son las consecuencias, ventajas o desventajas al realizar una acción u otra. Esto es por así decirlo, lo que nos da el pensamiento táctico, ¿no? Si lo comparamos con una enseñanza tradicional, esta se centra en la repetición de la técnica descontextualizada, ¿no? Y se suele dar menos espacio a la creatividad y a la toma de decisiones en situaciones cambiantes como este deporte. Entonces se priorizan movimientos ya predefinidos. Ahora bien, ¿cómo vamos a desarrollar el pensamiento táctico? El pensamiento táctico lo vamos a desarrollar, tenemos que dar a conocer los objetivos generales y finalidades del juego, combate o situaciones, ¿no? De este deporte. Tenemos que hacer uso de un feedback interrogativo, invitando siempre a la reflexión sobre sus acciones, diseñar juegos donde tengan que tomar diferentes decisiones. Como entrenadores tenemos que crear situaciones problemáticas, explicarlas y hacer tomar conciencia a los alumnos. Luego, podríamos plantear que resuelvan situaciones a partir ya de conocimientos que disponen. El objetivo de este artículo fue examinar la importancia del pensamiento táctico y la toma de decisiones en la enseñanza de la lucha olímpica, argumentando, claro, las ventajas de enseñar con un enfoque basado en la comprensión, sin descuidar el aprendizaje de las técnicas necesarias para la ejecución adecuada, ¿no?, de un gesto técnico. En conclusión, y para culminar, el desarrollo del pensamiento táctico debe basarse en un aprendizaje comprensivo, ¿no? Que la enseñanza vaya desde la comprensión de la dinámica del combate hacia su ejecución de la técnica. Y cada técnica que el entrenador enseñe, pues debe tener un sentido táctico. Podría yo mencionar algunos logros, medallas obtenidas, pero en realidad sería reducir el deporte a solo ganar o perder, ¿no? Y eso me parece que es un poco limitar el verdadero potencial de la disciplina deportiva. Desde una mirada formativa, pues el pensamiento táctico busca algo más profundo, como formar participantes que comprendan el combate
que analicen la lucha, que lean y que piensen más actuando, mientras que actúan, ¿no? Y eso, aunque no siempre se traduzca en medallas, sí deja una huella duradera, ¿no? Porque un joven que ha aprendido a pensar tácticamente en la lucha, aunque no consiga medallas, se convierte en un conocedor del deporte, en alguien que valora el proceso, que entiende su lógica. Y cuando este joven pues tenga hijos, tenga familia, pues la lucha va a ser la primera referencia que va a tener, ¿no? Para que sus hijos practiquen este deporte. Entonces, así se empieza a construir toda una cultura deportiva sólida con personas que entiendan el deporte desde adentro, ¿no? Muchas gracias. Franco, contanos contanos un poco cómo es tu trabajo, cómo se desarrolla, o sea, vos de alguna manera no solo sos entrenador de lucha, sino que estás ocupado en un cargo de gestión, digamos. Contanos un poco cómo se está desarrollando la lucha, cómo es el lugar, o sea, dónde estás trabajando, cuáles son las condiciones. Contanos todos esos detalles que para mucha gente es algo quizás desconocido, ¿no? A veces Claro, uno cuando piensa el mundo del deporte lo piensa en términos de estadios, de mucha gente y de multitudes, y en realidad hay una cantidad enorme de gente, como es tu caso, que está trabajando con toda una comunidad en un espacio, en espacios que a veces no sé, mucha gente no lo asocia con prácticas deportivas quizás, pero que está haciendo un trabajo intenso sobre deportes que muchas veces son poco apoyados y poco reconocidos, ¿no? Así que contanos un poco esa cuestión de tu dinámica de trabajo, tu gestión, contanos un poco, contanos de Huancayo también. Acá veo que tenemos gente que te está mandando saludos, que está diciendo presente desde Perú, desde Arequipa y desde Huancayo. Así que contanos un poco este tema que yo creo que es por demás interesante. sí, mire, este proyecto inicia bajo la gestión del presidente de la Federación de Lucha, Félix Isisola, y continúa actualmente con la actual gestión del presidente José Dávila, y consiste en que el deporte, la lucha olímpica, se masifique en provincias. En este caso, yo estoy aquí en Junín, en la ciudad de Huancayo. Estamos a 3.400, 3.300 metros sobre el nivel del mar. Y nosotros estamos entrenando en las instalaciones de la institución educativa Santa Isabel, aquí en Huancayo. Los chicos que entrenan son chicos que pertenecen a este colegio y también fuera del colegio. Básicamente, lo que yo decidí empezar a entrenar son jóvenes, jovencitos de 12, 11, 12 años, porque ese es el semillero que necesita la Federación de Lucha, ¿no? Las instalaciones principales están en Lima. Bueno, mi trabajo consiste en entrenar a los chicos, ¿no? Tenemos un horario en que trabaja la selección, que son jóvenes, como te indiqué las edades. Básicamente un entrenamiento en etapas de iniciación empiezan con un juego, ¿no? Y este juego tiene un mensaje, ¿no? Que es donde a través de preguntas, a través del feedback, la retroalimentación, los chicos van entendiendo que cada técnica pues trae consigo un mensaje, ¿no? Entonces, en este deporte gana aquel, si lo pones de espaldas al contrario, ganas por puntos o puedes ganar como por tiempo, ¿no? Básicamente es eso, y lo que me ha ayudado a mí el desarrollar el pensamiento táctico en los chicos es que ellos comprendan mejor el combate. Y tenemos actualmente 1 año y 4 meses, 5 meses aquí en Huancayo, comparado con Lima, que tiene años, ¿no? Ya la lucha establecida allí. Y no solamente soy yo, somos varios entrenadores, como por ejemplo Tumbes, está también en Piura, actualmente se va a abrir creo que uno en Trujillo, es lo que me han comentado. Y bueno, en Lima hay un montón de academias de lucha, ¿no? ¿Cuántos chicos asisten? ¿Qué características tienen? ¿Por qué ves a la lucha como un deporte
interesante o llamativo o valioso para esa región, porque evidentemente tenés un trabajo que lleva tiempo y bueno, evidentemente hay una asistencia importante. ¿Cómo ves esto? Me llama la atención esto que digas, esta idea del trabajo a futuro, ¿no? Como que está formando toda una generación de luchadores. ¿Cómo es esta ahí? Contame un poco ese detalle, ¿no? De cuántos chicos. Y también contame un poco qué éxitos han tenido. Eso también es interesante saberlo. Sí, nosotros, mira, actualmente somos aproximadamente entre 18 a 20 chicos, ya cada año pues vamos trayendo más chicos de los salones, estamos tratando de captar más chicos, pues, ¿no? Más participantes. El inconveniente que tiene la lucha es que no es un deporte comercial, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, el box, o sea, si yo le digo a un chico, vamos a practicar box, o sea, ya tiene una referencia, un concepto bien claro a qué se refiere, ¿no? Entonces, digamos, la lucha olímpica siempre ha estado relacionada con lo que es el cachascán, ¿no? O sea, el Triple H, la Roca, ese tipo de deportes. Eh, Ahora, ¿por qué es importante que los chicos aprendan este deporte? Porque además de que desarrollen, ¿no?, sus habilidades, capacidades físicas, habilidades motrices, pues ellos van a desarrollar lo que son habilidades socioemocionales, ¿no?, que le van a permitir eh, controlarse ellos mismos, van a permitir, digamos, con todas esas capacidades que le permiten desarrollarse en el entorno, ¿no?, en la vida diaria, como el autocontrol, ¿no?, el saber ganar y perder, trabajo en equipo, todas esas cosas que benefician al practicante de la lucha olímpica. Además de todas las técnicas que le puede servir para su defensa personal. Ahora, actualmente, como te indicaba, somos entre 18 a 20 alumnos de esas edades. ¿Por qué elegí esas edades? Porque básicamente porque es el futuro de la lucha, ¿no? Si yo elegía pues adultos, que también enseño a adultos, ¿ya? Pero ellos tienen ya un horario ya establecido, ¿no? Ya tienen, digamos, familia, tienen trabajo, cosas así, y ya el horario a veces no les da. Entonces creo que empezar con pequeños es la mejor opción. En cuanto a resultados, nosotros siempre participamos en los torneos nacionales, que nos invita pues la Federación de Lucha, nos traslada, nos hospeda, y eso está muy bien organizado, ¿no? Pero durante el transcurso del año hay torneos metropolitanos que se organizan en la capital, que no estamos, digamos, por así decirlo, obligados a asistir, pero hemos estado yendo porque es parte del aprendizaje, el error, ¿no? O sea, hemos tenido que ir y viajar y perder, y nuevamente el siguiente o 2, 3 meses volver a viajar, y ir poco a poco, ir afinando, puliendo las cosas, ¿no? Las técnicas, y ese ha sido el trabajo que hemos estado realizando actualmente. Ahora, en cuanto a logros, hace poco, el primer selectivo, logramos un segundo puesto y una medalla de plata y una medalla de bronce, un selectivo. Teníamos entre 5 a 6 meses ya con la creación de este proyecto. Ahora, este último selectivo que de la sub-15, hemos traído 3 medallas, medalla de plata y dos medallas de plata y una medalla de bronce. Entonces, hay muchos los casos de que no necesariamente no ganas por un tema técnico, ¿no? Son cosas antideportivas, por ejemplo, ¿no? El último torneo al que hemos ido, como estamos en una zona centro del país, para poder llegar hasta Lima, tenemos que pasar por la carretera central, donde hay muchos huaicos, épocas de lluvias, y una vez hemos llegado a las 7, 8 de la noche, cuando hemos debido llevar a las 5 de la mañana. Entonces, esas cosas influyen, aunque no parezca, que no hay un descanso como nos corresponde, pues, ¿no? O sea, llegamos a las 8 de la noche, teníamos que salir a correr para bajar el peso, para llegar al peso. Al día siguiente también, y al día siguiente era la competencia, ¿no? Algo que si tú lo comparas con alguien que está a media hora del torneo, pues duerme tranquilamente todo el viernes, el sábado, y el domingo se levanta tranquilo para competir, ¿no? A pesar de eso, como le digo, hemos logrado
bastantes logros, como medallas de plata, medallas de bronce. En diciembre del 2024 hemos traído 6 medallas en el torneo metropolitano. Entonces, yo estoy muy contento por el trabajo de los chicos, cómo han estado ellos representando a la ciudad de Junín, ¿no? De Huancayo, básicamente. Bueno, bueno, es interesante eso que decís porque de alguna manera eso suma aportes locales, digamos, gente que es más allá de los más cercanos o de los familiares, es interesante que otra gente note y le llame la atención. Bueno, imagino que habrán salido también en los periódicos de Huancayo, de la zona de Junín, o por lo menos si no salieron, manden permanentemente notas a los periódicos locales para que la gente esté al tanto de todo el trabajo que hacen. Es algo sumamente relevante para que la gente se identifique y además para ampliar más todavía la cantidad, justamente eso que decís, la masificación tiene en los medios de comunicación un aliado clave para poder conseguir ese logro, ¿no? Sí, sí, sí. Otra cosa con lo que hemos tenido que luchar desde un inicio es la cultura deportiva, ¿no? O sea, pasa mucho de que éramos, creo que 50, 60 alumnos de un inicio. Incluso en nuestra página tenemos una foto de todos los alumnos, pero los papás, pues, no sabían, digamos, llevar el tema del deporte, ¿no? O sea, el hecho de practicar deporte también conlleva una responsabilidad adicional que tienes con tu colegio, ¿no? O sea, las tareas, todo eso, algunos no pueden manejarlo. Otro es el tema de que muchos chicos aquí viven lejos, o sea, viven lejos y aquí en Huancayo, que es una provincia, el carro no pasa hasta las 8 de la noche, muchas veces 8:15 ya no hay carro, y las clases empiezan de 6 a 8, porque muchos chicos, perdón, 6:30 a 8:30, ya que los chicos estudian en la tarde, ¿no? Entonces, contra esas cosas hemos tenido que ir luchando e ir sumando para que esto poco a poco se vaya formando, ¿no? Y yo estoy muy seguro que en el transcurso de los meses vamos a seguir aumentando los chicos, la mayor participación. Bueno, también lo deseamos, te acompañamos y en lo que podamos aportar, puedes contar con nosotros, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora si quedó algo por comentar, después lo dejamos para el final, ¿está? Y vamos a pasar ahora a nuestro próximo expositor, que es Luis Orlando Herrera Jauregui. El título del artículo es Ejercicios físicos para mejorar la fuerza en las extremidades superiores de los adultos mayores hipertensos. Luis Orlando es licenciado en Cultura Física, máster en Actividad Física en la comunidad y trabaja en el Centro Universitario Municipal Cumanayagua en Cuba. Adelante con el trabajo de Luis Orlando. Buenas tardes para todos los presentes, lectores y autores. Mi nombre es Orlando Herrera Jauregui. Soy licenciado en Cultura Física, máster en Actividad Física Comunitaria y profesor asistente. Represento al Centro Universitario Municipal de Cumanayagua, perteneciente a la Universidad de Cienfuegos, Cuba. Soy el autor principal del artículo titulado Ejercicio físico para mejorar la fuerza en las extremidades superiores de los adultos mayores hipertensos. Referente al artículo que nosotros publicamos, decirle que en Cuba, en los últimos 30 años, también se ha producido un crecimiento significativo de la población de edad avanzada. La población cubana adulta total excede ya el 1,5 millones de habitantes y presenta una dinámica poblacional característica de un país de transición demográfica avanzada, lo que se aprecia claramente en la morfología de la pirámide que describe la estructura por sexo y edad. Las enfermedades crónicas no transmisibles, particularmente la hipertensión arterial, contribuyen en la actualidad en las principales causas de muerte a nivel mundial, asociándose al factor de edad, ya que afecta a más de 691 millones de habitantes del planeta, de los cuales más del 50% son adultos mayores de 60 años. En los programas del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, INDE, se trabajan los programas del adulto mayor y el de hipertensión arterial, donde en el caso de los adultos mayores hipertensos se realiza un trabajo diferenciado. En el asentamiento en Naranjo del municipio de Cumanayagua no se logró un adecuado resultado del trabajo de la fuerza en adultos mayores hipertensos
A pesar de aplicarse la metodología proporcionada por el INDE, estas personas, a causa del envejecimiento, pierden paulatinamente las capacidades físicas como la fuerza, lo que dificulta el estilo de vida de este grupo poblacional, así como su integración a la actividad laboral. Lo antes expuesto nos motivó a realizar la presente investigación y sobre la base de estos antecedentes y el análisis de las carencias en los estudios hallados sobre intervenciones para incrementar o mantener la capacidad física y fuerza en los adultos mayores, se plantea en la investigación el siguiente problema científico: cómo mejorar la fuerza en las extremidades superiores de los adultos mayores hipertensos del asentamiento Naranjo en el municipio Cumaná de Agua. Para dar respuesta a la problemática planteada, declaramos como objetivo general de la investigación diseñar un plan de ejercicio físico para mejorar la fuerza en las extremidades superiores de los adultos mayores hipertensos del asentamiento Naranjo en el municipio Cumaná de Agua. La población motivo de estudio estuvo conformada por 59 adultos mayores pertenecientes al asentamiento Naranjo en el municipio de Cumaná de Agua, y mediante un muestreo no probabilístico se determinó una muestra intencional conformada por 15 adultos mayores hipertensos con un rango de edad de 60 a 79 años. De ellos, 10 pertenecen al sexo femenino y 5 al masculino. Esta muestra se seleccionó mediante un muestreo no probabilístico intencional y con criterio de inclusión y exclusión. Por lo tanto, el procedimiento metodológico utilizado en el estudio se corresponde con un diseño preexperimental, pre-test, post-test, para un solo grupo, midiendo la variable dependiente antes y después de la manipulación de la variable independiente para posteriormente computar la magnitud del cambio. Para darle cumplimiento a los objetivos propuestos, en el trabajo se aplicaron diferentes métodos e instrumentos, entre los que se encuentran los métodos teóricos, como el histórico-lógico, analítico-sintético e inductivo-deductivo. Y del nivel empírico, el análisis de documentos, la medición, el criterio especialista y la observación estructurada. Entre las mediciones realizadas, se determinó la talla, el peso corporal y el índice de masa corporal. Entre las pruebas realizadas, se encontraron las baterías de pruebas físicas Senior Fitness Test, diseñada por Rickley y Jones en el año 2001, donde se evalúa la fuerza de miembros inferiores y superiores, la resistencia aeróbica, la flexibilidad de miembros inferiores y superiores, la agilidad, el equilibrio y la composición corporal en los adultos mayores. Los ejercicios físicos que se seleccionaron fueron elaborados a partir de las enfermedades asociadas a la hipertensión arterial y las características individuales de cada uno de los pacientes hipertensos adultos mayores, con el objetivo de incrementar la capacidad física fuerza en las extremidades superiores. Este plan estuvo estructurado por 3 etapas: familiarización, desarrollo y mantenimiento. Cada una de estas etapas tuvieron sus particularidades, teniendo en cuenta su duración, la frecuencia, la intensidad de los ejercicios, las capacidades físicas a evaluar y los métodos utilizados. El plan fue validado por el criterio de 9 especialistas y después de aplicado se pudo apreciar una mejoría significativa en los indicadores evaluados. Por lo tanto, después de concluido el proceso de investigación, se arribaron a las siguientes conclusiones. El diagnóstico inicial permitió conocer las insuficiencias que presentaron los adultos mayores hipertensos en cuanto a la disminución progresiva de la fuerza en las extremidades superiores. El plan de ejercicios físicos fue elaborado a partir de las enfermedades asociadas a la hipertensión arterial, las características individuales de cada uno de los adultos mayores, y estuvo constituido por diferentes tipos de ejercicios para mejorar la fuerza en las extremidades superiores. La valoración del plan de ejercicio físico se realizó mediante el criterio de los especialistas seleccionados, los cuales lo evaluaron de adecuado en su estructura y demás componentes. Y por último, se analizó el comportamiento de la fuerza. Una vez aplicado este plan, arrojando resultados favorables en los sujetos estudiados. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Luis Orlando, por el aporte. Y ahora vamos a pasar a la próxima presentación, licenciado Markson da Silva Paula. El título es Efecto do entrenamiento aeróbico sobre la leptina en obesos, revisión integrativa. Markson es posgraduado en entrenamiento deportivo de fisiología del ejercicio por la Universidad de Castelo Branco y es alumno
del curso de posgraduación estricto sensu por la Universidad do Estado do Rio de Janeiro. Adelante, Markson. Boa tarde a todos. Hoje vamos falar aqui sobre o artigo Efeitos do treinamento aeróbico sobre a leptina em obesos, revisão integrativa. Esse estudo foi realizado por mim, Markson da Silva Paula, os professores doutores Rodrigo Gomes de Souza Vale, Jane Cléria Pereira Bezerra e Estélio Henrique Martins Dantas. Foi realizada uma revisão integrativa com o objetivo de investigar os efeitos do treinamento aeróbico sobre os níveis de leptina em indivíduos obesos. Com isso, foi realizada a consulta em algumas bases como a PubMed, Scopus, Embase, Web of Science, Cochrane, Library e Lilacs. Para isso, utilizamos o acrônimo PICO, em que a população seriam indivíduos obesos, a intervenção seria treinamento aeróbico, o comparador seria com grupos controle ou outras intervenções, e o odd outcomes, ou o desfecho, seria os níveis de leptina. O total de estudos incluídos foi de 10. A leptina é um hormônio regulador do apetite e também do metabolismo. E a sua elevação está associada à obesidade e à inflamação. E o exercício aeróbico ele contribui para a melhora da sensibilidade à leptina, redução da inflamação e do estresse oxidativo e controle do peso corporal. Os principais resultados desse estudo foi que, em 90% dos estudos, houve redução significativa dos níveis séricos de leptina após o treinamento aeróbico. Além disso, o treinamento combinado, em que houve treinamento aeróbico e resistido, foi mais eficaz do que o aeróbico isolado, na redução da leptina e na melhora do perfil inflamatório. A intensidade do exercício e a duração do treino também influenciaram diretamente a eficácia da intervenção. E em alguns estudos, a redução da leptina foi correlacionada com a redução de gordura corporal. Em outros, com a duração semanal do exercício. No meio desse estudo também foi constatado que existem diferenças sexuais nos níveis de leptina, onde esses níveis são mais altos em mulheres quando comparados a indivíduos do sexo masculino. Também foi possível verificar que a combinação com a dieta, no caso exercício físico e dieta, ela amplifica os resultados de redução da leptina. Por fim, é possível concluir nesse estudo que o treinamento aeróbico ele é eficaz em reduzir os níveis de leptina. Ele também contribui para o controle de peso corporal e da resistência à insulina. E é mais eficaz quando combinado com o treinamento resistido e intervenção dietética. Bueno, gracias, Markson, por tu aporte. Bueno, Franco, si querés agregar algo más, comentar algo de lo que escuchamos, si querés agregar alguna cuestión, adelante con tu palabra. Quiero agradecerte, Tulio, por darme la oportunidad de poder compartir mi artículo de opinión. Y bueno, básicamente quería agradecerte por eso. Contá un poco contarle a la gente cómo fue tu acercamiento a la revista, que a lo mejor eso esencialmente lo puede estimular a otros autores, ¿viste? Porque esto es importante, porque a veces, bueno, yo vengo trabajando en esto hace ya 30 años, pero siempre pasa, ¿viste? Que a veces me encuentro con gente me cruzo con gente que hace cosas interesantes, valiosas, y bueno, no llega a publicar, ¿viste? A ver, contá un poco tu experiencia, un poco para transmitir esa posibilidad de que la gente conozca un poco tu recorrido en cuanto a esto. Bueno, yo fui deportista calificado, practiqué lucha, en este caso mi hermano también hizo lucha, el más antiguo.
es mucho mayor que yo. Él fue el que me introdujo a este deporte. Y conforme pasaron los años, siempre me gustó leer artículos de opinión, pero digamos que no tenía, digamos, un fin, ¿no? No eran dirigidos a la lucha, entonces leía todo tipo de artículos. Entonces, me contacté con el profesor Armando Anaya, que da cursos también sobre habilidades del pensamiento, enseñanzas conceptuales, y él fue el que me introdujo a este mundo, ¿no? De pensamiento táctico, enseñanza conceptual, pedagogía no lineal, todas esas cosas. Y básicamente fue la cuarentena, el coronavirus, que todos estuvimos encerrados, donde comencé a investigar, a leer, a leer, a leer, a leer. Y aproveché también allí a postular a la universidad, y ahí fue donde yo ingresé. Eh, entonces me di cuenta que los temas son generales, ¿no? Como el pensamiento táctico, enseñanza conceptual, y se pueden ir adaptando a diferentes deportes. Entonces, lo que yo hice fue eso, ¿no? Cuando ya tenía el proyecto esto de lo de la lucha, siempre me di cuenta que faltaba algo más, como que algo no me cuadraba, ¿no? Como que simplemente enseñar a entrar a pierna no era, no era suficiente, ¿no? Tenía que haber algo más. Y ese algo más es el mensaje, ¿no? El concepto que le enseñas al participante. Porque hay muchos conceptos que se repiten, que siguen un hilo conductor entre técnica y técnica. Entonces, en base a estas experiencias, yo comencé a indagar y comencé a escribir. El profesor Armando me dijo, cada idea que tú tengas, escribe, 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 escribe. Y ya con el mismo tiempo tú vas a ir leyéndolo otras veces y vas a poder ir ordenando esa idea que está escrita. Entonces, si tú no le escribes, si tú no lo digamos, lo guardas, por así decirlo, o simplemente no apuntas nada, entonces nunca vas a poder escribir un libro o un artículo. Entonces fue lo que yo hice. Fue comencé a escribir sobre el pensamiento táctico. En mi casa tengo un montón de revistas de artículos, de su revista, libros de pensamiento táctico y esos temas. Entonces lo que hice fue un día, bueno, tengo varios Words aquí, de varios borradores, conclusiones, resúmenes, y me animé y dije, bueno, tengo que escribir esto, ¿no? Así que he escrito eso y he escrito también el pensamiento conceptual. Y bueno, estoy ya por terminar sobre la enseñanza conceptual, pero de educación física ahora. Entonces, más adelante, imagino que en un mes, mes y medio, estaré ya mandándole otro artículo. Pues, Tanimose, ¿cómo fue tu vínculo con la revista, digamos? O sea, contá un poco también eso, porque a veces la gente también, no sé por qué, ¿viste? A veces a lo mejor lee los artículos y cree que es como un imposible llegar a publicar, ¿viste? ¿Cómo fue ese vínculo? Eh, ¿Cómo te yo básicamente sentiste en porque, el intercambio también de mensajes, ¿viste? Porque hicimos algunas correcciones a tu artículo. ¿Cómo lo claro, viviste esto? primero fue porque las revistas que yo comencé, los PDF que yo comenzaba a leer, me daba cuenta que venían de una revista, ¿no? Entonces yo comenzaba a leer, tenían algo en común, ¿no? Entonces, la revista era F Deportes. Entonces comencé a investigar, comencé a leer, y el profesor Armando también me dijo, sí, esta revista es muy buena. Cuando ya tenía el artículo supuestamente ya hecho, se lo mandé al profesor Armando y él me dijo, ya, digo, profesor, ¿en qué revista me puede recomendar? Y él me recomendó esto. Coincidentemente ya había leído, ¿no? Los artículos que hay en esta revista. Entonces, eso fue como yo comencé a mandar mi artículo y luego me lo corrigieron y nuevamente estaba allí, ¿no? Yo siempre he sido un poquito tenaz para esa cosa, ¿no? La primera no me doy por vencido. Comencé a investigar, creo que fue como 3 o 4 correcciones que ustedes, ¿no? Y básicamente el mensaje que se podría dar es que si te gusta algo, algún tema, un deporte en sí, no todo es desde lo empírico, ¿no? También es necesario leer, informarse, porque aquel que es competente sabe explicar lo que hace y también puede demostrarlo, ¿no? Y creo
porque cuando sabes explicar lo que haces es porque has leído artículos, has sacado resúmenes y todas esas cosas. Entonces, por eso es muy importante la obtención y leer artículos de investigación, ¿no? Entonces yo invito a todos los oyentes a que entren a la revista, busquen un tema en común, algo que les guste, algún deporte, y comiencen a leer. Bueno, decía una de las frases de Jorge Luis Borges, que bueno, él sabía algo de escribir. Él siempre decía: yo más que un buen escritor soy un gran lector, decía él. Así que esa es casi una enseñanza para cualquiera que quiera escribir sobre algo que es lo que sabe, ¿no? Que es su métier y que es lo que se dedica. El primer paso es ponerse a leer sobre el tema, y es la manera de introducirse en este mundo, ¿no? Así que bueno, la verdad un gusto conocerte así cara a cara. Quizás no sea lo más, el vínculo perfecto, pero por lo menos estamos ahí, ya sabemos cómo hablamos, cómo somos, nuestros gestos. Ya no somos papers, digamos, y eso yo creo por demás es importante, ¿no? Y después que, bueno, tampoco tenemos tanta facilidad para conocer a alguien y poder desplazarnos, no es que estamos ahí nomás. Es verdad que compartimos un continente, pero bueno, es un continente gigante, y poder a los lugares que uno desearía no es tan fácil. Pero bueno, es una manera de acercarse y de conocer y de escuchar y sobre todo de entender y aprender de otras realidades, ¿no? Creo que lo que vos comentaste sobre en qué condiciones se desarrolla el deporte ahí en Huancayo, creo que puede ser un buen estímulo para mucha gente que trabaja en condiciones quizás similares en tu deporte o quizá en otros, ¿no? Pero que bueno, que lo hace con una enorme motivación y una enorme esperanza de que el trabajo que está haciendo es valioso para toda la comunidad, que eso es lo más relevante en esta vida que llevamos. Así es, sí. Las cosas en contra, las desventajas siempre van a estar, ¿no? No todo siempre va a ser hacia abajo, ¿no? Hay cosas que vamos a tener que seguir trabajando, trabajando y trabajando, ¿no? Si tienes una pasión, no va a haber obstáculo, ¿no? Y siempre te vas a encontrar, esa misma pasión te va a llevar a otra gente que también comparte tu pasión, ¿no? No necesariamente por el mismo deporte, pero también algo que te va a poder ayudar, ¿no? Bueno, Franco, vamos cerrando. Bueno, queremos comentar que ya estamos trabajando en el próximo número que sale ahora, va a salir en los primeros días de junio. También estamos trabajando sobre el número del mes de julio. Estamos trabajando a todo vapor. Este es un trabajo de cada día. Todos los días recibimos acá artículos, estamos leyendo, enviando detalles para corregir a los autores, estamos enviando trabajos ya que están en condiciones de ser revisados por los revisores externos. Agradecemos desde ya ese trabajo notable que hacen los revisores externos, que tiene un valor enorme para nuestra publicación y para cualquier otra, sobre todo porque asegura un nivel de calidad en cada producción. Y bueno, esperamos seguir en contacto, seguir con las publicaciones, y bueno, ya para el mes de junio estaremos con la próxima videoconferencia con los autores que publiquen en ese número. Así que desde ya saludamos a todos. Si querés dar un saludo final, Franco, adelante. Bueno, agradecer a todas las personas que
que han visto este video, la entrevista, y a los que han reaccionado también. Un saludo para mis alumnos y para todos mis amigos que han escrito y me han apoyado a través de esta transmisión. Muchas Sí, gracias. A ti también. Muchas gracias. me di cuenta que tenés tus seguidores ahí en varios lugares y bueno, ahí tenés un apoyo invaluable que evidentemente tenés que seguir adelante con eso, ¿no? Y ver si pueden incluso armar grupos de producción, que siempre cuando uno se vincula con otros, también es otra manera de desarrollar producciones de calidad, ¿no? Nosotros vemos en la revista que hay una enorme cantidad de trabajo que son colectivos y, y a veces ocurre también que uno no, el trabajo que lleva, la vida que lleva hace que tenga muy poco tiempo, pero es una manera, repartiendo el trabajo entre varios, es una manera de sacar adelante también las producciones. Así que bueno, eso también es una buena estrategia para pensar, ¿no? Sobre todo cuando vemos que la gente se entusiasma con que un igual o un profesor que uno tiene o un compañero se anima a producir, a acercarse y armar grupo y empezar a pensar temas comunes, ¿no? Así que, bueno, un gusto, Franco, todo este encuentro. Espero que no sea el último, No, que sigamos en contacto y bueno, saludos allá a toda la gente de Huancayo. No sé si felicitarlos por el nuevo Papa, deben estar orgullosos o sorprendidos como nosotros estuvimos hace unos años. Pero bueno, sí, estamos sí, claro. viviendo una nueva era donde los papas también salen de estas tierras que habitamos, ¿no? Antes parecían seres casi que caían del cielo y ahora son terruños, son connacionales, ¿no? Son esas personas cercanas que las vimos pasar por ahí por la calle o alguna vez dijimos algo, pero bueno, esta es una nueva era y bueno, de eso se trata también de vivirla, ¿no? Así es. Sí, sí. Eh, Emocionado un poco también con la noticia, como usted mencionaba, el Papa, peruano, ¿no? Y ha estado mucho tiempo, 40 años acá en Perú. La mayor parte de este tiempo ha estado en el norte del Perú. Así que, como le digo, lo sentimos muy cercano. Lo sentimos muy cercano al Papa y espero que venga pronto. Y se acuerda también que pase por acá, por Huancayo también. Seguro. Bueno, estaremos esperándolo. Muchas gracias, Tulio. Bueno, gracias a vos.